Ok, con respecto a el tema de complicaciones agudas de diabetes mellitus, en realidad, ¿cuáles son las tres complicaciones agudas en diabetes mellitus? Uno es los estados de hipoglicemia, dos es el estado hiperosmolar y tres es la cetoacidosis diabética. ¿Qué tienen en común estos cuadros? Primero que son una urgencia-emergencia, es decir, son condiciones clínicas en las cuales son atendidos en unidades de urgencia, unidades de emergencia, y que están relacionadas fundamentalmente por un mal control de la enfermedad o relacionadas al tratamiento ineficiente, inadecuado y desencadenado por un factor precipitante. Entonces, eso tienen en común. Así como nosotros tenemos que hay condiciones crónicas, complicaciones que se van dando en el tiempo y que va afectando los diferentes órganos en la diabetes mellitus, también estos pueden tener unas complicaciones agudas que las vamos a ver. La primera sería la cetoacidosis diabética. Esta es una condición frecuente y se da fundamentalmente en los diabéticos tipo 1, en la cual se caracterizan porque hay una ausencia parcial o total de la insulina. Y vamos a ver cómo esta característica va a ser fundamental para poder explicar por qué hay cetoacidosis diabética. Se va a asociar fundamentalmente a factores desencadenantes y estos factores desencadenantes pueden ser traumas, infecciones, medicamentos, intervenciones quirúrgicas, siendo las más frecuentes las infecciones las que van a desencadenar. Y va a haber fundamentalmente un cuadro de hiperglicemia, acidosis metabólica con anion gap elevado y presencia de cetonemia o cetonuria. Más adelante vamos a ver que esas también la podemos clasificar por su gravedad. ¿Y cuál sería el fundamento fisiopatológico para que ocurra ello? Entonces, al haber una deficiencia parcial o absoluta de insulina y al aumentar los requerimientos de la insulina que no se tiene por un factor predisponente, ya sea por infecciones, que es lo más frecuente, entonces vamos a tener que se va a desencadenar esta ausencia de glucosa en las células, de que la lectura sea aumentar las hormonas contrarreguladoras para tratar de aumentar la glucosa a nivel sérico en su intento de meter la glucosa a nivel de las células. Para ello aumenta el glucagón, las catecolaminas, el cortisol, la hormona de crecimiento. Pero, ¿qué va a llevar esta situación? Va a llevar cuatro eventos. Uno, que va a aumentar la lipólisis. Segundo, va a tratar de aumentar los tejidos, de utilizar la glucosa, pero sin embargo de manera insatisfactoria. Por lo tanto, se van a dar eventos como utilizar o tratar de tener glucosa, pero por otro tipo de sustratos. Entonces, aumenta la proteólisis y por otro lado se tiene que disminuir la reserva de glucosa para tratar de aumentar la glucosa en sangre en su intento de querer meter a las células. Por lo tanto, aumenta la glucogenolisis. ¿Y qué pasa cuando aumenta esta lipólisis? Que aumenta el triacilglicerol, aumentando los ácidos grasos y aumentando estos en el hígado. Lo que va a darse a nivel mitocondrial es la producción de cuerpos cetónicos, tratando de agotar la reserva alcalina. Por lo tanto, estos pacientes, al aumentar los cuerpos cetónicos, va a provocar de que haya aumento endógeno de ácidos, provocando acidosis metabólica y una condición de cetoacidosis. Estos otros tres eventos, que es con respecto a la utilización de glucosa en los tejidos, el aumento de la proteólisis y el aumento de la glucogenolisis, lo que va a hacer es que como consecuencia va a traer a la hiperglicemia, lo que va a provocar es glucosuria, diuresis osmótica, pérdida de electrolitos y de agua, deshidratación y por lo tanto también
disfunción del riñón con injuria renal aguda, ¿no? Pero fundamentalmente, más que la deshidratación, es el tema de lo que gana acá, es la gran, digamos, el gran aporte de cetogénesis justamente por el aumento de la lipólisis. Por lo tanto, lo que predomina en este cuadro viene a ser la acidosis metabólica, más que la hiperglicemia. ¿Qué factores precipitantes tenemos? Como dijimos, las infecciones son lo más frecuente, urinarias en diabéticos, respiratorias, dérmicos también, algunos digamos, relacionados a tratamientos insuficientes de pacientes que tienen requerimiento o dependencia de la insulina, a algunos cuadros quirúrgicos como apendicitis o cuando hay abdómenes agudos no quirúrgicos como pancreatitis, traumas, enfermedades cerebrovasculares, es decir, algún sometimiento de estrés que esté el paciente y que pueda aumentar su requerimiento de insulina, del cual no puede hacerlo porque no tiene la insulina suficiente para poder cumplir sus demandas. También algunos fármacos como la cocaína, el alcohol, fármacos simpático-miméticos, antipsicóticos atípicos, corticoides y diuréticos diacídicos. ¿Qué caracteriza en el cuadro clínico? Primero, que esto va a venir en pocas horas. Generalmente el paciente va a ir a emergencia o la urgencia diciendo que estos síntomas lo presenta alrededor de 24 a 48 horas y la característica fundamental es náuseas, vómitos, dolor abdominal, alteraciones del estado de conciencia. Puede haber signos de focalización neurológica y también pueden haber síntomas en relación a respiración, trastornos respiratorios, sobre todo porque sabemos que en estos cuadros hay aumento de la acidosis metabólica y puede tener una respiración acidótica. Al examen físico vamos a encontrarlo al paciente deshidratado, con pérdida de la turgencia de piel y mucosa, sin embargo no es lo más grueso viene a ser los hallazgos en relación a la acidosis que está presentando, por lo tanto hay taquicardia, hipotensión, un patrón de respiración de Kussmaul, alteraciones de disfunción periférica con llenado capilar mayor de 2 segundos, extremidades frías, debilidad muscular, presión venosa baja, presión yugular venosa baja, entonces, y aliento acetona. Y de esa manera podemos detectar que estamos frente a este cuadro, ¿no? Decíamos que hay severidades con respecto a la clasificación de la cetoacidosis diabética y aquí podemos decir de que hay un grado leve, moderado y severo. En el caso del parámetro con la glucosa, no hay ninguna variación, tiene que ser mayor de 250 y por lo tanto para arriba, y por lo tanto esa sería la condición de que estamos frente al estado cetoacidótico, pero lo más grueso y la diferencia que me va a dar de leve, moderado, severo viene a ser en cuanto a los parámetros del pH, el nivel de bicarbonato, la presencia de cetonuria o cetonemia y el anion GAM. Entonces, para leve tenemos un pH de 7.25 a 7.30, en moderado de 7 a 7.24 y severo menor de 7. En el caso del bicarbonato, leve de 15 a 18, moderado de 10 a 14 y severo menor de 10. Cetonuria o cetonemia va a estar positivo en cualquiera de los tres. El beta hidroxibutirato, que es también cuerpo cetónico en orina, van a estar mayor de 3 en cualquiera de los tres. La osmolaridad va a ser variable porque si se acompaña de una gran deshidratación, pues podría también haber una osmolaridad que está incrementada, pero no necesariamente es lo que predomina, a diferencia del siguiente cuadro, que es lo que vamos a ver. El anion gap, en el caso de leve, va a ser mayor de 10, en el caso de moderado y severo, mayor de 12. Y la alteración del sensorio es algo que a más severo sea el cuadro, pues más posibilidad de estar en estupor o coma. El siguiente cuadro viene a ser el estado hiperosmolar. Este cuadro, si bien es cierto, no es tan frecuente como la cetoacidosis diabética, ¿ok? Eh, representa el 29% de las complicaciones agudas de la diabetes mellitus
y la tasa de mortalidad, sin embargo, es mayor que la cetoacidosis diabética, es 10 veces mayor. Y esto debido a que el estado hiperosmolar se da fundamentalmente en los diabéticos mellitus tipo 2, que son aquellos que devienen de un cuadro metabólico, muchas veces de resistencia a la insulina, que se da a lo largo del tiempo y por lo tanto podría darse también en personas o confluir en donde mayoritariamente haya personas que pasen los 50, 60 años, ¿no? Es importante saber que acá lo que predomina viene a ser el estado de deshidratación e hiperosmolaridad y que por lo tanto la alteración de la conciencia es un factor bastante frecuente dentro de las manifestaciones clínicas y no hay mucha acidosis y mucha cetogénesis comparada con el cuadro anterior. Entonces, estos eventos, lo que fundamentalmente se va a dar es igual, ¿no? La deficiencia de la insulina, la resistencia a la insulina va a conllevar también el otro fenómeno del aumento de las hormonas contrarreguladoras. Vamos a tener que hay una menor utilización de glucosa, aumento de la gluconeogénesis, aumento de la glucogenólisis. Y acá esta hiperglicemia, que es el cuadro más importante, es lo que va a provocar justamente el estado hiperosmolar, provocando un incremento marcado de deshidratación, de disminución de fluidos a nivel del flujo plasmático renal con injuria renal aguda, un aumento de la osmolaridad debido a la hiperglicemia y por lo tanto instalación del cuadro de síndrome del estado hiperosmolar. A diferencia de la cetoacidosis diabética, el paciente cuando vaya por urgencia o emergencia va a contar una historia un poco más larga, que se puede dar entre días a semanas, y que esto se va a dar justamente primero con una condición en la cual se va a expresar en síntomas de que ha habido hiperglicemia con polidipsia, poliuria, polifagia, pero luego ya posteriormente comienza a haber astenia, dinamia, náuseas, dolor abdominal, podría ocurrir si es que hay un componente cetoacidósico, sin embargo, si no, fundamentalmente signos de deshidratación y fundamentalmente en relación a cuadros de hipovolemia, hipotensión, taquicardia, pérdida de la turgencia, síntomas de injuria, síntomas y signos en relación a injuria renal aguda con cambios en la diuresis, eh, signos de deshidratación con respecto al signo del pliegue, las mucosas deshidratadas. El paciente puede haber trastornos neurológicos como somnolencia, letargia, delirio, coma, convulsiones. Pueden haber signos de focalización, alteraciones visuales. Entonces, importante recalcar. Entonces, el paciente comienza como si fuera parte de su descompensación de diabetes, luego se le observa signos de deshidratación en la sintomatología. Esta se va a dar generalmente en personas de edad avanzada, pero sin embargo son las que tienen mayor mortalidad con respecto a si comparamos a los cuadros de cetoacidosis diabética. En el caso de las alteraciones o los criterios, tenemos básicamente dos, pero en todas ellas lo que es constante es que la glucosa tiene que estar mayor de 500, ¿no? Estamos hablando para la Sociedad Británica mayor de 540 y para la ADA es mayor de 600. El pH no son tan bajos como hemos visto comparado con la cetoacidosis, por lo tanto es mayor de 7.3. El bicarbonato tiene que estar mayor de 15. La presencia del 3 beta hidroxibutirato, que es un cuerpo cetónico, tiene que ser menor de 3. Cetonas en orina puede ser variable, ¿no? Generalmente son negativos, bajos. Para el británico dice que, bueno, puede estar presente, pero sin embargo no lo suficiente como para generar una acidosis metabólica. Y la osmolaridad va a estar mayor de 320 en el caso de la osmolaridad, tanto para ambos, ¿no? Para las dos clasificaciones, mayor de 320, y el estado de conciencia hemos visto de que puede ser variable, sin embargo, hay cuadro neurológico debido a la deshidratación y a la hiperglicemia que está presente en el paciente. El tercer cuadro de complicación aguda viene a ser la hipoglicemia. Para ello es importante definir
la triada descrita por Whipple, en la cual los síntomas y signos o ambos son sugestivos de hipoglicemia y que pueden derivar de afección al sistema nervioso central, es decir, que puede haber neuroglucopenia, ¿no? Estos signos y síntomas pueden comenzar con síntomas simpáticos, o sea, por aumento de la adrenalina y la noradrenalina, pero luego ya cuando se instala o avanza o persiste, entonces va a haber síntomas en relación y signos en relación a neuroglucopenia. Luego se va a evidenciar concentración de glucosa plasmática baja, y un tercer componente viene a ser de que cuando se le administra, digamos, lo que le falta, que en este caso es la glucosa, puede haber resolución de los síntomas o signos. Sin embargo, y se evidencia justamente de que no solamente se revierte la clínica, sino que también se evidencia el aumento de los niveles de glucosa en la sangre. Sin embargo, esto es relativo en el sentido de que podría no revertirse a más tiempo de hipoglicemia que se mantenga el paciente. Ahora, cuando nosotros hablamos de hipoglicemia en pacientes diabéticos, ahí nosotros tenemos una clasificación que podemos compartirla. Podemos decir que es una hipoglicemia grave cuando para ello hay que, digamos, tener en cuenta de que ahí se dice que es grave cuando se precisa la ayuda de una tercera persona para su resolución. Se suele acompañar de sintomatología neuroglucopénica, es sintomática y documentada, y los síntomas típicos están presentes y la glucosa generalmente es menos de 70 miligramos por decilitro. Pero también podemos decir que es una hipoglicemia asintomática, cuando no se acompaña de síntomas típicos, aunque se registra que hay control de glucosa menor de 70 miligramos por decilitro. Podemos decir que es sintomática y probable cuando hay síntomas típicos, pero sin determinación de glucosa plasmática. No hay forma de, no podemos demostrarlo. Y relativa cuando hay signos típicos con glucosa mayor de 70 miligramos. Eso se da generalmente en los pacientes diabéticos, pero con mal control crónico. Por eso ustedes habrán escuchado en alguna oportunidad hablar en alguna visita médica que cuando se tiene una glucosa de 75, 78 en pacientes diabéticos ya podemos considerarlo de que es hipoglicémico y más aún si hay sintomatología asociada. Entonces, recuerden esta clasificación. Pero también, de acuerdo a las guías de la Asociación Americana de Diabetes, en el caso de la hipoglicemia, podemos también tomarlas en cuenta de acuerdo al valor de la glicemia, ¿no? Entonces tenemos hipoglicemia nivel 1, nivel 2 y nivel 3. En el nivel 1 tenemos alrededor de 70 miligramos por decilitro, en el valor 2 o en el nivel 2 tenemos de 54 miligramos por decilitro, y en el nivel 3 es que no se tiene registro de la glucosa, ya el aparato no, el glucómetro no registra prácticamente porque deben estar en valores muy disminuidos de glucosa. En el nivel 1 es suficientemente bajo para el tratamiento con carbohidratos de acción rápida y ajuste de la dosis de la terapia para reducir la glucosa. En el nivel 2 es suficientemente baja para indicar que es una hipoglicemia grave y clínicamente importante, y en el nivel 3 la hipoglicemia está asociada con deterioro cognitivo grave que requiere asistencia externa para su recuperación. ¿Cuál sería el cuadro clínico? Pues el cuadro clínico vamos a tener de que van a haber primero síntomas de tipo simpático mimético o dado por el aumento de la adrenalina y noradrenalina. ¿Y por qué se da esto? Porque el paciente, como hemos visto, va a haber un aumento de las hormonas contrarreguladoras para tratar de suplir esas necesidades de las células que no tienen glucosa en ellas. Entonces, por lo tanto, aumenta pues el cortisol, la hormona de crecimiento, la adrenalina, la noradrenalina. Pero ¿cuál de todas estas hormonas contrarreguladoras, el glucagón también, y cuál de todas esas hormonas contrarreguladoras darían manifestación clínica? Por supuesto que la adrenalina y la noradrenalina.
nosotros no sabríamos cómo detectar un síntoma de aumento del glucagón, pero sí podríamos darnos cuenta de que está aumentando la adrenalina y la noradrenalina. ¿Y cómo se va a notar esto? Porque va a haber taquicardia, aumento de la presión, temblor, ansiedad, excitación. El paciente comienza a tener sudoración fría, comienza a tener palidez por vasoconstricción periférica, sensación de hambre, parestesias, y también va a haber un cambio en relación a descarga simpática adrenal y también síntomas en relación a la acetilcolina, como más sudoración, sensación de hambre y parestesia. Entonces, ese es el primer intento de tratar de aumentar la glucosa de una manera infructuosa a nivel sanguíneo. Pero cuando ya persiste la carencia, el déficit de glucosa en las células y no se puede, digamos, no puede utilizar estas en ellas, entonces ya van a venir los signos neuroglucopénicos, donde el paciente comienza a presentar cefalea, lasitud, decaimiento, puede haber trastorno de la conducta, puede haber cuadro de psicosis, o cuadro de confusión, letargo, trastornos cognitivos, alteraciones del comportamiento, visión borrosa, diplopía, alucinaciones, cuadros convulsivos, cuadros de focalización, deterioro del nivel de conciencia, incluso llegando al coma y a la muerte. Entonces, por lo tanto, estamos en etapas críticas para poder revertir la situación y no esperar estar con signos neuroglucopénicos para recién poder detectar un cuadro de hipoglicemia. Por eso, resumiendo, podemos tener el cuadro de abajo, en donde hay síntomas adrenérgicos, que generalmente es cuando la glucosa va bajando, no es una constante, pero podríamos decir que mayoritariamente las glucosas están en relación a 50 a 70 miligramos por decilitro, y cuanto más tiempo pasa y la glucosa se hace mucho más severa, estamos hablando de menor de 50, entonces ya los síntomas neuroglucopénicos comienzan a aparecer. Finalmente, vamos a desarrollar los síndromes